Si miramos las medidas de productividad de los últimos tiempos, parece que no, pero obviamente está contribuyendo. Lo que pasa es que hay aspectos en la producción económica en la actualidad que no se toman en consideración a la hora de medir la productividad. Esa es la respuesta más razonable, pero también hay gente que dice que no, que en absoluto, que no está contribuyendo, que hay elementos tan negativos en la digitalización que están teniendo un impacto no solo no positivo, sino negativo. Por ejemplo, en las empresas todo el mundo ha tenido que adaptarse por la digitalización y ha tenido que perder tiempo en el aprendizaje y de nuevo, de repente cambian el software, nuevo aprendizaje otra vez, cambian los sistemas, nuevo aprendizaje, es decir, hay una pérdida de tiempo enorme por esa renovación permanente de las nuevas tecnologías, ¿no? Se pierde mucho el tiempo, hay un ejemplo muy curioso del número de comunicaciones que recibe un ejecutivo hoy al año, 30.000. En 1970 recibía 1.000. 1.000 cartas, después serían 1.000 faxes y cartas, pero ahora son 30.000 comunicaciones, por lo tanto una pérdida de tiempo enorme en los correos electrónicos que hay que contestar, que hay que leer, etc. Pero la digitalización está contribuyendo obviamente a un aumento de la productividad y yo creo que si no tiene un reflejo en los datos de productividad es por el aumento del sector servicios que se ha producido a lo largo de todos estos últimos años en las economías más desarrolladas. Y eso sí que la digitalización tarda mucho más en llegar a algunos subsectores del sector servicio, por ejemplo, sanidad, por ejemplo, restauración, e incluso tampoco ha llegado a algunos sectores importantísimos para algunas economías como es la construcción, ¿no? De modo que nos encontramos con el mismo problema que hubo en el siglo XIX. Tardó tiempo en llegar la máquina de vapor, tardó tiempo en llegar la electricidad, tardó tiempo en llegar el automóvil a todos los sectores como para que se notara un impacto fuerte en la evolución de la productividad. Bueno, todo lo que acabamos de comentar forma parte de esa disrupción o de esa alteración de la marcha normal que tenían los negocios hace 30 años, que es en realidad el equivalente a aquello que en otros tiempos en España se llamaba alteración de orden público, solo que aquí es pues una alteración del orden normal de las empresas, con ese tipo de cosas que acabamos de comentar, de que hay que echar muchísimo tiempo en aprendizaje, de que muchas veces, gracias a los vídeos que se pueden consultar por internet, pues mucha gente en el trabajo pierde el tiempo más de la cuenta. Es decir, hay todo un montón de fenómenos asociados a la digitalización que hacen que se produzca esa perturbación del orden normal que tenían las empresas en otra época. Pero además tenemos que la digitalización todavía no se ha sabido captar muy bien en el cálculo de la productividad. El cálculo de la productividad, normalmente cuando nos hablan de productividad todos pensamos en productividad del trabajo, es decir, el producto de un año dividido por el número de horas empleadas por los trabajadores, ¿no? Pero claro, cuando hay un numerador y un denominador, puede variar el de arriba o el de abajo y darnos una idea equivocadísima de lo que es la productividad. Por ejemplo, en España en 2009, como el desempleo se disparó, tuvimos un aumento de la productividad bestial. Cualquiera que viera eso parecería que estaba ante una economía que marchaba maravillosamente bien. En cambio, en Alemania, cuyo Producto Interior Bruto cayó un 6% en algún momento, pero que el desempleo no creció, pues se les hundió la productividad. Entonces hay que tener mucho cuidado. En los años 70, los niveles de productividad, en los 60 mejor dicho, en Estados Unidos, andaban por el 3%. Bajaron al 2% en los años 80. En los años 90 hubo un periodo feliz, en la segunda mitad de los 90 hubo un periodo feliz en el que la productividad se disparó gracias, entre otras cosas, al efecto 2000, a todas las inversiones que se hicieron en nuevas tecnologías, a la llegada del euro en Europa y la adaptación correspondiente que hubo que hacer. Y también fue feliz, pero menos, el aumento de la productividad en la primera mitad de los años 2000, pero ahí se dio al estallido de la burbuja tecnológica y al desempleo correspondiente. Por lo tanto, no era tan sano ese aumento de la productividad. Y finalmente, desde el año 2009, pues la productividad está en niveles bajísimos que se asocian fundamentalmente a los incrementos de la formación bruta de capital en Estados Unidos están siendo bajísimos y también, por otra parte, a ese decalaje
en la nueva oleada de digitalización que todavía no acaba de llegar a ciertos sectores, y a la promesa, pero todavía no realidad, de la inteligencia artificial y de la robótica aplicada a sectores que hoy por hoy están muy lejos de llegar a aplicarlos. Necesitamos avances tecnológicos para seguir creciendo, y hay unas cifras que son muy representativas de lo que estoy diciendo. Durante los últimos 50 años, lo que es el G20, digamos que el Producto Interior Bruto ha crecido del orden de un 3,5% anual. De ese 3,5% anual, la mayor parte, 1,8%, ha sido por incrementos de la productividad, y el resto ha sido por incrementos en el número de personas que trabajan. Para los próximos 50 años se prevé, vaya usted a saber si esta previsión luego resulta correcta o no, que los aumentos del Producto Interior Bruto por aumento de personas trabajando serán solo del 0,3% anual, con lo cual, si queremos crecer al 3,5% como en el pasado, lo cual ya sería una ilusión prácticamente, tendríamos que ir a crecimientos del 3,2% en la productividad. Si no aumentos de la productividad, con una población estancada en los países más desarrollados y por lo tanto, con incorporaciones a la fuerza laboral cada vez más pequeñas, pues quiere decir que el Producto Interior Bruto de los países no va a poder crecer. Con esto se pone patente algo que no todo el mundo sabe, que es que el Producto Interior Bruto de un país crece o porque crece la productividad o porque crece el número de personas trabajando, o por ambas cosas a la vez. Esa es la esencia de los crecimientos económicos. Pues como a todo el mundo, tienen que ponerse al día continuamente y por lo tanto perder un montón de tiempo, como todo el mundo, en mantenerse al día. Para el futuro, si se mira el humor de las generaciones actuales que andan en torno, digamos, a los 20 años, y ese humor tan básico y tan horrísono de algunos programas de radio y algunos programas de televisión, es casi imposible adivinar lo que va a ser el asesoramiento que esa gente va a pedir cuando tenga 35 o 40 años y tenga algo de ahorro, con lo cual creo que hacer predicciones por ahí es un poco gratuito o aventurado, ¿no? Pero en cualquier caso, y ligado con esto está el tema de los robo-advisors, ¿no?, que creo que son tan básicos y tan toscos ahora mismo que no sirven absolutamente para nada. En el futuro, con inteligencia artificial, obviamente serán mucho mejores, y ahí solo habrá que plantearse si esa generación que ahora se ríe con Broncano o con gente por el estilo en los programas de humor, cuando sea mayor va a seguir teniendo esa misma mentalidad tan distinta de la nuestra, que por lo tanto es imposible adivinar qué es lo que querrán como asesor financiero, si un robo-advisor o una persona física. Pero uno puede pensar en la necesidad que tiene la humanidad de confesor. Confesor en la religión, confesor en el psiquiatra o en el psicólogo, y por lo tanto un robo-advisor nunca, por ahora por lo menos, en 30 o 40 años supongo, o quizás sí, va a desempeñar ese papel de confesor también como lo hace un asesor financiero personal.